Nuestra lección en esta mañana es por qué el hombre, por qué la humanidad no puede ver a Jesús. ¿Por qué no lo puede ver? Cuando leemos la primera carta que el apóstol Juan escribe en el capítulo 2 y versículos del 15 al 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estas son algunas razones, los ataques que hace Satanás para que el hombre no pueda ver a Jesús, para que no lo pueda ver. Cuando miramos en las Escrituras el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, miramos cómo Él fue, cuando inició su ministerio, Él atrajo la atención de algunas personas y luego se fue aumentando aquellos judíos que se interesaban en las enseñanzas de Él y se sentían atraídos también por los milagros que hacía, por las señales, de tal manera que siguieron a Jesús. Otros eran solamente personas curiosas. Sin embargo, cuando él empezó a tener problemas, algunos de los judíos que creyeron en él, el Señor les dijo: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8, versículos 32. Bueno, el Señor terminó su ministerio, entró a Jerusalén aquel primer día de la semana y estuvo allí una semana yendo y viniendo, saliendo de Jerusalén, no quedándose allí, hasta que él fue aprendido. Todo esto era parte del plan de Dios para que el mundo fuese salvado por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, él fue entregado al Sanedrín. El Sanedrín le juzgó y lo condenó, pero ellos no podían matarlo, y entonces lo llevaron ante los romanos a Pilato. Pilato le vio que lo habían llevado solamente por odio, por envidia, y él quería dejarlo libre, pero fue presionado por las autoridades judías, por el Sanedrín, y terminó aprobando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y así fue. Después de haber sido vejado, después de haber sido golpeado, después de haber sido insultado, escupido, abofeteado, fue azotado. Luego le pusieron una corona de espinas y un manto rojo, y se burlaron de él y le golpeaban con un báculo, y terminan entonces llevándolo al lugar donde va a ser crucificado, y allí lo crucificaron. Allí murió el Señor colgado en una cruz. Pero cuando él murió fue bajado de la cruz y fue sepultado en una sepultura para ricos. Y pues los discípulos se sintieron frustrados, los apóstoles, y huyeron incluso. Y al tercer día él resucitó. Aquel primer día de la semana, después de la Pascua,
bueno, parte de la Pascua, en el tercer día Él resucitó, el primer día de la semana, y todo eso trajo confusión en los apóstoles, en las mujeres, en los discípulos, en aquellos que oían lo que estaba sucediendo. Y estaban confundidos todos ellos, de tal manera que dice, cuando ya iba a caer la tarde de aquel primer día de la semana, leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, y versículo 13, y vamos a leer hasta el versículo 10, hasta el versículo 16, dice, y aquí dos de ellos, hablando de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Estaban bajando de Jerusalén, yendo hacia Emaús, y el cual quedaba como a unos 80 estadios, aproximadamente como unos 5 kilómetros. Dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué platicáis entre vosotros? ¿Qué pláticas son estas? ¿Por qué están tristes vuestros rostros? Y ellos respondieron, ¿no has sabido, eres tú el único extranjero que no ha sabido de las últimas cosas que han acontecido en estos días? Él les dice, ¿qué cosa? Y le hablan de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, un poderoso profeta, poderoso en su palabra y en obras delante de Dios y delante de todo el pueblo. Pero ellos no le conocían, sus ojos estaban velados. ¿Por qué el hombre no puede ver a Jesús? Porque están pensando en sus propias situaciones que tienen. Estos dos hombres se están alejando de Jerusalén, están yendo hacia el atardecer y en lugar de quedarse en el amanecer, se están yendo hacia el atardecer, se están yendo hacia el ocaso del sol. Y recordamos, estoy mencionando esto porque recordamos allá en el libro de Números, en el capítulo 33, pero también en el capítulo 20 y versículo 11, vamos a ver, es perdón, número 21, no el 20, capítulo 21 y versículo 11, dice la escritura, y partiendo de Obot, acamparon en Ije Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Estos nombres están un poco extraños para nosotros, pero cuando leemos el capítulo 33 del libro de Números, encontramos que el pueblo de Israel sale de Egipto y va describiendo el libro de Números jornada tras jornada. De tal manera que cuando llega al versículo 44, capítulo 33 del libro de Números, y en el versículo 44 dice, salieron de Obot y acamparon en Ije Abarim, en la frontera de Moab. Miremos, el pueblo de Israel había salido de Egipto con brazo extendido y mano fuerte de parte de Dios, de tal manera que llegaron al lugar donde ellos iban a ir y allí estuvieron un año
construyeron el tabernáculo, Dios les dio las leyes, Dios les dio los 10 mandamientos, y luego empezaron a ir a la tierra prometida, pero no quisieron entrar por su incredulidad, y Dios les castigó para que durante 40 años permaneciesen en el desierto hasta que fuesen a la tierra prometida. Sin embargo, ellos tuvieron como pretexto los niños y las mujeres, y dijeron, ojalá muriéramos en este desierto, y Dios se los concedió. Dice, ustedes morirán en este desierto, y yo me encargaré de sus hijos y de sus mujeres. Y han pasado casi los 40 años, y aquí están como a varias jornadas, están ya a 5 jornadas quizás, para llegar a la frontera, para entrar a la tierra prometida. Y dice, otra vez regresando al versículo 11 del capítulo 21, y partieron de Obot, acamparon en Ije-Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Probablemente esto sea un poco extraño para nosotros, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual, ellos estaban yendo hacia el sol, hacia el nacimiento del sol, para entrar a la tierra prometida. Y están en este Obot, ¿verdad? Jearim, y van hacia el oriente, a la salida del sol, a donde el sol sale. Van a encontrar al sol, van a encontrar lo que ellos deben de tener, la luz de Dios, sabiendo que Dios es el que les va a introducir en la tierra prometida. Ahora, regresando a los discípulos que estaban yendo hacia Emaús, ellos se están alejando de Jerusalén y van hacia la puesta del sol, y no conocen a Jesús, no ven a Jesús, no entienden quién es Él. Y esto sucede hoy en nuestros días. ¿Por qué el hombre no conoce a Jesús? Porque están pensando en las cosas del mundo. Dice la carta de Juan, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque las cosas que hay en el mundo no provienen del Padre, sino provienen de Satanás o del mundo. Y todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, provienen del mundo. Y mientras el hombre esté pensando en las cosas que pertenecen al mundo, no van a ver a Jesús, aunque oigan y conozcan la Biblia completamente, si no tienden a ir hacia la luz, hacia la parte que nos va a guiar, se va a permanecer en la oscuridad, o se va a estar luchando en contra de Dios. Hoy en nuestros días, miles y miles de grupos religiosos, teniendo las escrituras, no ven a Jesús, y están caminando como estos dos discípulos, oyendo, pero no viendo a Jesús. Años más tarde, cuando la iglesia está establecida, hubo un hombre llamado Saulo que perseguía a la iglesia, y la perseguía de tal manera que quería destruirla, quería acabar con ella. Y en una ocasión pidió cartas de las autoridades para traer a todos aquellos que hablasen de ese Jesús Nazareno,
que hablasen de él resucitado y meterlos en la cárcel y obligarlos a blasfemar en contra de Jesús. Pero casi al llegar a Damasco, Jesús aparece a este hombre y lo derriba al polvo, a la tierra, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo respondiendo dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde: yo soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Levántate y entra a la ciudad, a la calle que se llama de la derecha, y allí se te dirá lo que tú debes de hacer. Este hombre oía de Jesús, pero estaba en contra de él, peleaba en contra de aquellos que seguían a Jesús, y él quería desarraigar todo eso. Cuando estuvo 3 días y 3 noches en ayuno y en oración y meditando, un hombre llamado Ananías recibe la orden del Espíritu Santo que vaya a esa casa y ponga sus manos sobre los ojos de Saulo y le regrese la vista y lo bautice, ¿verdad? Y Señor, ese hombre es un enemigo tuyo. Trae cartas para llevar a todos los que te seguimos. Dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Y aquel hombre ya no se rehusó y fue y entra a la casa y le dice: hermano Saulo, recibe la vista. Y al momento se le cayeron de Saulo como escamas de los ojos y recibió la vista. Él vio a Jesús. Él vio a Jesús. Y fue bautizado, y a partir de allí su vida se transformó. Se fue de Damasco al desierto de Arabia y estuvo un tiempo, y luego regresó a Damasco, y luego dice la Escritura en Hechos capítulo 9 y versículo 20, y enseguida predicaba a Cristo. Y está predicando a Cristo. Entonces, ¿por qué no pueden ver a Jesús? Porque unos luchan en contra de Jesús. Aparentemente están hablando del Evangelio, pero están torciendo, están mutilando, están agarrando solamente unos cuantos palabras de algún texto y no continúan con los demás. Por ejemplo, cuando hablan de Marcos 16, ¿verdad? Hablan: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, pero allí se quedan. No dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya no lo menciona, porque eso no lo necesitan. Cuando pregunta a alguien: ¿cómo puedo ser salvo?, ellos mutilan la Escritura o toman solamente unos cuantos textos, ¿verdad?, unas cuantas palabras, y dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y se olvidan del contexto. En el contexto del libro de los Hechos, capítulo 16 y versículos 30 y 31, ¿verdad? Allí le preguntan a Saulo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él les dice, le contestan: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero si continuamos leyendo, encontramos que le lavó las heridas, le hablaron del Evangelio a él, a su casa, a su familia, a sus amigos, y se bautizaron. Y eso es lo que no se menciona. Por eso están luchando en contra de Jesús. El pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, pero iba hacia el amanecer, no iba huyendo, iba hacia el amanecer. Eso es lo que dice el versículo
el versículo 11, ¿verdad? Y partiendo de Obot, estoy en Números 21, acamparon en Ije Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Y estos hombres, regresando a Lucas capítulo 24, están saliendo de Jerusalén y van hacia el atardecer. ¿Se acuerdan ustedes cuando bueno, Jesús en el camino les abre las escrituras, les habla desde Moisés, pasando por los profetas, y todo lo que decían las escrituras acerca de él? Y luego terminan y llegan allí a este pueblo, Emaús, donde iban, y él hace como que se va a continuar, pero le constriñen, le obligan a quedarse. Quédate, el día ha declinado, el sol se está ocultando. Y él se queda, entra con ellos, se sientan a la mesa, parte el pan, lo bendice y sus ojos son abiertos. Y ven a Jesús. Y ven a Jesús, pero Jesús se desaparece. Y no se quedan con esas ganas, con ese sentimiento de gozo, de alegría, de tal manera que ellos decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abrían las escrituras? Y se levantan y aunque ya casi el sol se ha ocultado, se regresan a Jerusalén, recorren los casi 5 kilómetros y llegan a la casa donde están los 11 apóstoles y otros más que están hablando de la resurrección de Jesucristo. Ellos entran y están oyendo eso y platican. El Señor se nos apareció a nosotros. Y ellos vieron a Jesús. ¿Qué sucedió en la vida de cada uno de nosotros? Les he platicado en algunas ocasiones que yo pertenecía a un grupo denominacional. Asistía a la iglesia metodista. Y bueno, se hablaba de la Biblia, pero en realidad recuerdo muy pocas cosas. Yo solamente estuve allí como hasta los 17 años. De ahí ya me salí, ya no regresé nunca más. Me aprendí algunos versículos de memoria, ¿verdad? El Salmo 4, versículo 8, el Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Y creo que fue todo, ¿verdad? Pero no sabía, ¿no? Y pensaba yo que estaba bien delante de Dios. Pero cuando asistí a la primera reunión de la iglesia y de ahí en adelante a muchas clases, muchos domingos por la mañana, domingo por la tarde, muchos martes y jueves, después miércoles y viernes. Entonces pude ver cómo estaba yo delante de Dios. ¿Y qué es lo que hice? Bueno, obedecí el Evangelio. Confesé que Jesucristo es el Hijo de Dios, arrepintiéndome de mis pecados, y me fui bautizado. Fui bautizado en un pueblito que nada más fui allí a que me bautizaran. Se llama Soyatzingo, está en el estado de, no sé si es Morelos o el estado de México. Allí fui bautizado. Y hasta hoy estamos aquí. Hemos caído porque Satanás no quiere dejarnos. Quiere que amemos las cosas del mundo. Pero si alguno ama al mundo, dice la Escritura, el amor del Padre no está en él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, terminan por disiparse, por irse, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
El mundo pasa y sus deseos. El hermano en la clase mencionaba las cosas que debemos de hacer cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo. Nos dio tres puntos, ¿verdad? Si ustedes lo recuerdan, hay que ser fiel, hay que, entramos para aprender, pero salimos para servir, hay que hablar del Evangelio, hay que no quedarnos con aquella emoción o aquel gozo o aquel aprendizaje, así como estos dos cuando conocieron a Jesús, dijeron, vayamos a decirlos a nuestros condiscípulos, y se regresan y les dice, vimos al Señor. Saulo vio a Jesús y lo obedeció y se bautizó. El punto número 3 que mencionó el hermano nos dijo que hay que contar la historia del Evangelio. Dime la historia de Cristo. Cantemos la historia de Cristo. Contemos la historia de Cristo. Platiquemos de la vida de Jesús. Lo que Él hizo por nosotros. De tal manera que nosotros fuimos, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, y versículo, ¿qué será? ¿El versículo 9 o el versículo 9 en la parte final del versículo? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estamos en la luz. Y luego Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Dice. Pero Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Pero nosotros somos luz cuando estamos reflejando la luz de Cristo. Solos no somos nada. Necesitamos siempre a Cristo. Pero una de las citas que mencionó el hermano es de con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo ya no más para mí mismo, sino lo que vivo en la carne lo vivo para aquel que me llamó y para hacer las cosas que Él quiere que yo haga. Entonces, ¿por qué no miran a Jesús? Porque están pensando solamente en las cosas que les pertenecen, en las cosas materiales, en las cosas físicas. Cuando se habla de ¿cómo estás, hermano? Bendecido, pero ellos piensan bendecido solamente, creo yo que están pensando en bendiciones materiales. No están pensando en bendiciones espirituales. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino conocimiento, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria, a su luz admirable. Entonces, cuando regresamos con estos hombres que no conocían a Jesús, no lo conocieron, pero cuando le conocieron quedaron contentos, gozosos, de tal manera que quisieron transmitir todo aquel gozo que ellos habían tenido al tener esa ¿cómo le pudiéramos llamar? Esa experiencia de ver a Jesús de pronto y luego desaparecer. Dice en el versículo 21, cuando están pensando solamente en las cosas materiales, Lucas 24, versículo 21, dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de venir, de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día en que esto ha acontecido. Aunque también, ahí viene otra vez la confusión, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo,
vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Cristo vive. Cristo murió por nosotros. Él dio su vida, ¿verdad? Él dio sus enseñanzas, Él hizo su ministerio y nos dice a nosotros, si vosotros permaneciereis en mis palabras, si nosotros permaneciéremos en las palabras del Señor, seremos realmente sus discípulos. Vuelve a decir en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, otros con su conducta no ven a Jesús, se oponen a Él. Otros con hablar en contra de la religión no ven a Jesús, se oponen a Jesús. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que necesitan? Lo que el hermano dijo en su clase, ¿verdad? Lo que el hermano dijo en su clase. Debemos de predicar, debemos de hablar, debemos de servir a aquellos que aún no han aceptado a Jesucristo. ¿Qué es lo que les falta? ¿Qué es lo que les falta? ¿Enseñanza? ¿Tienen dudas? ¿Qué necesitan saber? Cristo lo hizo todo. El Evangelio es la obra de Dios en Cristo Jesús para que por medio de la obra de Cristo Jesús nosotros podamos ser salvos. Es decir, tenemos que aceptar a Jesús. Tenemos que obedecer a Jesús. Tenemos que arrepentirnos de nuestra vida y sobre todo tenemos que obedecerle en el bautismo, morir al pecado, morir a aquella forma de vida que llevábamos antes y que creíamos que estábamos bien delante de Él. Así que, ¿qué pensamos hacer? ¿Estamos viendo a Jesús? ¿Lo vemos espiritualmente con su palabra? La invitación es la predicación, la exposición de las Escrituras, para que tú vengas, para que tú le obedezcas, para que tú camines al lado de Él. El Señor siempre está caminando con nosotros. El Señor siempre camina incluso con aquellos que no le pueden ver, que no comprenden las Escrituras, pero Él espera pacientemente para que tú le obedezcas. Es que hay un himno de invitación. La invitación es directamente la predicación de la palabra, pero vamos a cantar un himno.